muy larga. Esperamos con ansias a Misa Sinfonía. ¿A misa? ¿Y el domingo no se va a venir? Sí, también viene Sebastián Lapur. Ya se cumplió un año de que lo vi y estoy muy ansioso de volverlo a ver. Con una caravana de gente que había venido desde otras ciudades cercanas, se habían rentado una van y estaban esperando ahí en el frío, porque sí, ayer ya estaba medio fresquecito en la noche, para no irse de regreso a su ciudad sin conocerme. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de sacrificio es lo que realmente yo como artista lo valoro muchísimo y lo agradezco. Y pues sí, muy efusiva, muy buena onda la gente acá, y por eso siempre es un placer venir por estos lugares. Señor, usted es muy reconocido obviamente por todos los trabajos de doblaje que tienen, pero antes del doblaje, o quizás medio entre el doblaje, ¿a qué otras cosas se ha dedicado, señor? ¿Qué otras cosas le apasionan además de esto? Bueno, mira, yo me dedico desde antes inclusive que el doblaje, a mi carrera de locutor comercial. Tengo la fortuna de prestar mi voz para muchas marcas como Movistar, como Ariel, como Fox Sports, como Cinema Golden Choice, como por ejemplo, a ver si ustedes se acuerdan, alguna vez han escuchado Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Sí, ¿verdad? Hasta te volteaste, dijiste, ay, este pendejo se hace algo, ¿no? Sí, entonces, fíjate que es muy divertida, la vida es más. Señor Yapur, también, a todos los invitados que tenemos comparten algo, siempre les llueven regalos. Ah, qué buena onda, pues llegué justo, mira, cerca de, ya entrando en el mes de mi cumpleaños, en el mes de diciembre, el 24 de diciembre, al que le sobre ahí algún regalito del árbol, pues aquí me lo echan, ¿va? Mira, ya está Santa incluso, qué chingón. A usted, señor Yapur, ¿qué es lo que más le recibe? ¿Qué es lo que más le toca, no sé, firmar o que le digan, quiero darte esto para que lo conserves? Fíjate que siempre me sucede, la gente, los chavos, hay muchos fans que tienen inclinaciones artísticas muy lindas, entonces me pasa siempre que me regalan dibujos. Ayer una chava se acercó, me regaló un dibujo muy padre con 3 de mis personajes muy queridos, como son Scar, de la Guardia del León, como es Eduardo de Mansión Foster, que yo lo recuerdo con mucho cariño, y Darth Vader, y siempre es muy lindo recibir esas muestras de cariño, porque más allá
de que tenga un valor en la parte económica, pues uno puede ver el gran valor que tiene en cuanto al tiempo y a la dedicación que los chicos le ponen para hacer esos dibujos, ¿no? Bueno, señor, yo creo que ya el público está súper prendido, el escenario es todo suyo y tiene usted algo preparado específicamente, ¿verdad? Vamos a empezar a conversar, ¿qué les parece? Muchas gracias, amigo. Bueno, pues, como les comentaba, la idea es contarles un poquito quién soy y cómo llegué a estar aquí y sobre todo cómo llegué a darle voz a muchos personajes que yo quiero, admiro y que sé que ustedes conocen y disfrutan. Como conversamos ahorita, yo empecé desde muy chico, prácticamente jugando con la voz. Yo siempre tuve la necesidad de expresarme a través de la voz, ya sea cantada, hablada, gritando, imitando a los profesores de la escuela, imitando a los personajes de la televisión, etcétera, etcétera. Y siempre fue esa necesidad de expresarme a través de la voz, como pasa, por ejemplo, muchas veces en el caso de los chicos que hoy en día dibujan. Seguramente ustedes eran de esos o tendrían sus compañeros en la primaria, en la secundaria, que a la hora de que tocaba el recreo, pues en vez de irse a jugar, a lo mejor se quedaban con un cuaderno y con un lápiz haciendo dibujos y dibujando y haciendo sus propios cómics. Pues cuando a mí me tocaba la oportunidad de un descanso, lo que yo hacía era empezar a hacer voces, imitaciones, actuaciones, pero realmente lo hacía como un juego. Paralelamente a eso siempre me gustó la música y entonces a partir de este contacto mío con la música, probando una vez un micrófono para un concierto que íbamos a dar, pues siempre en esta actitud mía de jugar con la voz, me puse a hacerlo a través de algunas imitaciones. Alguien lo escuchó y de esa manera vio que lo que para mí era nada más que un juego, pues realmente podía convertirse en algo más serio, más profesional. Al poco tiempo, esta persona abrió una estación de radio en mi ciudad natal, y me llamó para que yo hiciera pues las grabaciones de esa radio, y así fue como empecé a desarrollarme profesionalmente. Con el doblaje, ni la glamorización, ni tanta gente que quiere aprender doblaje, ni tanta gente que da cursos de doblaje. Entonces, la única manera que había de aprenderlo en aquella época era yendo a las compañías de doblaje. Y entonces lo que tú hacías era golpear la puerta, decías, yo me interesa esto del doblaje, quiero aprender. Entonces, te daban chance de hacer sala. Hacer sala era entrar a un estudio de grabación de doblaje, te sentabas a un costadito en una silla y mirabas y escuchabas cómo trabajaba el actor con el director. Yo hacía 25 años que no hablaba como Kiko y créanme que hasta yo me sorprendí, porque claro, cuando yo imitaba a Kiko y era un niño, pues era un niño, entonces tenía una voz de niño. Sí inflaba los cachetes, sí hacía la tontera, pero siendo un adulto, pues ya dije, ah caray, sí se parece. Bueno, hice lo mejor que pude, di lo mejor de mí, di la prueba y tuve la fortuna que a los 3-4 días me llaman y me dicen, señor, tiene que venir el lunes a grabar, usted se quedó con el personaje del profesor Girafales y de Kiko. Así que bueno, fue para mí una gran alegría. Me acordé mucho de cuando yo era un niño, y disfrutaba tanto del Chavo. Conocí al hijo de Chespirito, que ya había escuchado esa anécdota. Le dijo, mira, ahora puedes ir y decirle a tu papá, te quería mandar con un psicólogo porque estaba loco, y ahora pues tú eres la voz de Kiko. Así que bueno, fue para mí también un sueño hecho realidad, porque aparte de eso me dio la posibilidad de conocer personalmente a uno de mis ídolos, don Roberto Gómez Bolaños, y me dio mucho orgullo. Así que bueno, por supuesto, si el Cachetón estuviera aquí, ya estaría quizá un poquito impaciente, ¿no? Ya saben ustedes, seguramente estaría...
demasiado feos para vivir. ¡Mierda! Es hora de que te reúnas con los X-Men. Únete a nuestro equipo, pero sin groserías, Deadpool. Gracias. De repente graciosas. Siempre ha sido muy divertido doblar en Gears, por ejemplo, y fue muy gracioso, por ejemplo, cómo llegamos a hacer una de las frases más populares de Gears, casualmente la de los tomates, porque fíjate que después que hicimos todo el videojuego, con el guión todo, me dice el director, mira, escúchate este segmento, dice, esto no viene en el guión, pero está hablando de unos tomates y tú escúchalo. Y entonces le habían soltado la grabación y sin guión, él simplemente estaba mentando madres de los tomates y que se los habían pisado y entonces así me dijeron que le hicieran. Se soltaron a grabar y yo estuve como 2 minutos mentando madres de los tomates. ¡Mis tomates! ¡Mis putos tomates! ¿Por qué me pisan los tomates? Y fue muy divertido porque realmente ahí no hay guión, es todo una improvisación de 2 minutos mentando madres. Eso fue algo bastante divertido y yo creo que se nota, por eso la gente le gusta tanto, porque es algo que no está fuera de guión, es totalmente una improvisación y la verdad que no sé si sea la mejor anécdota, pero yo sí me divertí mucho haciéndola. Cuídate, mi hermano. Yo le decía, no, pues soy actor de doblaje. Me decía, fíjate, pues lo que pasa es que yo no veo cosas dobladas porque a mí el doblaje no me gusta, ¿no? Decir que el doblaje no te gusta es como decir el cine no me gusta, ¿no? Es algo imposible, en el sentido de que hay buen doblaje y hay mal doblaje. Yo como actor de doblaje con tanta experiencia, te digo que me han tocado mucho esos casos. Todo tiene que ver con el proceso que se hace para doblar una película. Para doblar una película lo primero que se hace, llega a la compañía, entonces la gente en la compañía escoge un director y le da la película al director, y escoge un traductor y le da la película al traductor. Mientras el traductor va traduciendo la película, el director la va viendo y va escogiendo ya los actores que van a trabajar y todo lo demás. Es muy común que los traductores se coman algunos chistes. Hay 2 cosas que pasan. Primero, generalmente sucede, tú que lo hablas al inglés, te vas a dar cuenta que generalmente sucede cuando hay chistes que son idiomáticos. Es decir, son chistes que tienen que ver con palabras que en inglés suenan de tal manera y que al traducirlos literal, simple y sencillamente, pues no resultan graciosos, ¿no? Entonces, como traductor, tú tienes 2 opciones. O te vuelas el chiste o lo reemplazas por otro chiste que te parezca que pueda funcionar. Ya está traducida la película, ahí pasa para el director. Entonces ahí tenemos ya otro responsable, otro filtro. ¿Qué pasa? Si el director está checando que el traductor se voló un chiste, tiene toda la posibilidad de meterlo. Pero muchas veces pasa, lamentablemente en la industria del doblaje, cada vez nos dan menos tiempo. Lo que hace 10 años te daban 1 semana, ahora te dan 3 días para hacerlo. Entonces a veces los directores están un poco vueltos locos. Entonces ahí es donde entra, desde mi humilde punto de vista, la responsabilidad de nosotros los actores. Y a mí me pasa mucho. Yo cuando voy a doblar a mis personajes, pues si bien no lo hablo perfecto al inglés, pero me doy cuenta cuando se está volando un chiste, ¿no? Entonces yo siento que de alguna manera, como voz del abuelo, por ejemplo, pues soy responsable de que el abuelo tenga el chiste que debe de tener. Entonces, en muchos casos, yo le digo, no, espérate, aquí estoy escuchando que hay un chiste y se lo volaron. Y a lo mejor el director en su locura me dice, sí, a ver, espérate. Me dice, sí, tienes razón. Entonces ahí nos ponemos y le buscamos la vuelta. Es decir, este es un trabajo en el cual intervenimos mucha gente y sí es muy importante
que le tratemos de meter chiste y de respetar a los personajes. Pero también hay que decirlo, y estarás de acuerdo conmigo, que muchas veces pasa al contrario. Tienes trabajos, por ejemplo, como el de Los Simpsons, que tú lo escuchas en inglés y lo escuchas luego al español y tiene mucho más chiste al español, porque le ponemos cosas que lo vamos a entender en México, que lo vamos a entender en América Latina, pero sí, hay chistes que son absolutamente idiomáticos. Te doy un ejemplo, el típico chiste de la taberna de Moe, cuando habla Bart, ¿no? Y pregunta por alguien. Esos chistes solo funcionan en inglés. Entonces, en español, ¿cómo se hacían? Pues los inventábamos totalmente. Cada capítulo se inventan en español. Y tú lo escuchas y es otra cosa totalmente diferente, pero está en el genial trabajo que hacía Humberto y luego los otros directores en reemplazarlo por un juego de palabras que a la hora de hacerlo al español pues también suene padre. Entonces yo creo que así como un buen doblaje te puede echar abajo un proyecto, pues también un buen doblaje te lo puede enaltecer. Un gran ejemplo de eso no solamente pasa con Los Simpsons, sino, te acordarás tú, más o menos andamos por la misma generación de lo que fue Don Gato y su pandilla, ¿no? Don Gato y su pandilla en los Estados Unidos fue una sola temporada, 20 y tantos capítulos y ahí murió. Sin embargo, para América Latina, y debido al excelente trabajo de dirección del Tata y de los grandes actores que intervinieron, pues al día de hoy seguimos viendo una y mil veces esos capítulos, e inclusive se llegó a hacer un largometraje de Don Gato y su pandilla, donde además yo tuve el honor de hacer la voz de Matute, homenajeando al señor Alcocer, la original voz de Matute. Y déjame contarte que fue bastante chistoso cuando los productores de México fueron a Hanna-Barbera a decirles, oigan, queremos negociar por los derechos de Don Gato. Ellos ni se acordaban, decían, ¿qué Don Gato de qué? ¿Y eso qué? O sea, ¿para qué lo quieren, no? Pues por el éxito del doblaje que tuvo, pudimos trabajar y no hay quien no se acuerde de esos personajes tan increíbles como por ejemplo Matute, que decía, vaya Don Gato, seré el nuevo jefe de la policía de Nueva York, así que ya déjame maldito teléfono, gato metiche. Amigos, les agradezco muchísimo. Ya no los interrumpo